Evangelio de hoy. Viernes 5 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, encontramos a dos ciegos que siguen a Jesús clamando con fe y esperanza. Y en su humildad reconocen la necesidad de su sanación, recordándonos que la verdadera apertura a Dios comienza con la conciencia de nuestra propia insuficiencia. Y que solo cuando reconocemos nuestra debilidad podemos recibir la fortaleza y la luz que provienen del Señor. Porque la fe auténtica no se basa en la fuerza propia, sino en la confianza absoluta en su poder sanador y transformador. Y en la disposición a dejarnos guiar por su palabra y su gracia. Los ciegos del relato no se conforman con su condición, sino que buscan activamente a Jesús, mostrándonos que la fe verdadera es dinámica, persistente y no pasiva. Porque clamar a Dios exige esfuerzo, determinación y esperanza. Recordándonos que nuestras súplicas solo se escuchan si provienen de un corazón que confía plenamente en la misericordia y en el poder divino, y que busca su intervención con humildad y perseverancia, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Jesús, al escuchar su clamor, se detiene y se interesa por ellos, recordándonos que Dios no solo oye nuestras peticiones, sino que se conmueve por nuestra fe, nuestra humildad y nuestra disposición a recibir su ayuda. Porque Él no busca la fama, ni la atención, sino corazones sinceros que reconozcan su necesidad de sanación, y que se abandonen a su poder con total confianza, dejando que su amor transforme lo que parecía imposible en posible. El encuentro de Jesús con los ciegos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión espiritual. Porque muchas veces estamos ciegos ante el bien, ante la verdad y ante la voluntad de Dios. Y necesitamos clamar con fe para recibir la luz que nos permita discernir y comprender. Ya que la verdadera claridad espiritual no depende de nuestro entendimiento, sino de la intervención divina que ilumina nuestro corazón y nos guía por caminos de justicia, amor y misericordia, liberándonos de la ceguera interior que nos impide ver la acción de Dios en nuestra vida. Al recibir la sanación, los ciegos obedecen la instrucción de Jesús de no divulgar inmediatamente el milagro, lo que nos enseña que la gracia requiere discernimiento, paciencia y humildad. Porque la manifestación del poder divino no debe convertirse en motivo de orgullo o exhibición, sino en un testimonio silencioso que invite a otros a acercarse con fe y que nos ayude a comprender que la verdadera transformación espiritual siempre se refleja en acciones y actitudes coherentes con la palabra de Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios atiende la fe sincera, aquella que no duda, que no se deja vencer por la desesperanza, y que persevera ante la adversidad.
Y que aunque la vida presente dificultades que parecen insuperables, la intervención divina siempre llega en el momento oportuno, fortaleciendo nuestra confianza y enseñándonos que la paciencia y la perseverancia son virtudes que acompañan la fe auténtica, y que la sanación, ya sea física, emocional o espiritual, es fruto de la entrega total a la voluntad de Dios. Los ciegos del relato no dudan de que Jesús tiene poder para sanarlos. Y esa confianza absoluta es el principio de todo milagro. Porque la fe genuina se manifiesta en la certeza de que Dios puede transformar nuestra realidad. Incluso cuando no comprendemos los medios ni los tiempos. Y nos enseña a depender enteramente de su voluntad. Reconociendo que todo buen resultado proviene de su amor infinito. Y no de nuestras capacidades humanas limitadas. El pasaje nos invita a contemplar la relación entre fe y obediencia. Porque la sanación no se produce solo por la petición, sino por la disposición de los ciegos a seguir las instrucciones de Jesús. Lo que nos enseña que la gracia requiere colaboración con la voluntad divina. Y que nuestros esfuerzos, aunque limitados, se potencian cuando se alinean con los mandatos de Dios, permitiéndonos recibir bendiciones que van más allá de nuestra imaginación y transformar nuestro interior y nuestra vida cotidiana. La alegría de los ciegos al recibir la vista simboliza la dicha que experimenta todo aquel que se encuentra con Cristo. Porque la sanación espiritual trae claridad, discernimiento y libertad interior. Y nos permite contemplar la vida con una perspectiva renovada. Entendiendo que la verdadera luz no proviene de los ojos del cuerpo, sino de la iluminación del alma por medio de la gracia de Dios, que nos permite ver la verdad, reconocer la bondad y vivir en plenitud conforme a su voluntad. Este relato nos recuerda que la fe debe ser acompañada de perseverancia. Porque los ciegos no se contentan con un vistazo superficial, sino que claman con insistencia hasta encontrar la intervención de Jesús, mostrándonos que las bendiciones y la transformación espiritual requieren una búsqueda constante, un corazón firme en la esperanza y la convicción de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, aún en medio de las dificultades más profundas y de los momentos de aparente desamparo. La humildad de los ciegos es un ejemplo de apertura del alma a Dios. Porque reconocen su necesidad. No se atribuyen a sí mismos ningún mérito. Y depositan su esperanza en el poder del Señor. Recordándonos que la fe verdadera nace del reconocimiento de nuestra fragilidad. Y que solo cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, podemos recibir la gracia que transforma, sana y renueva la vida, llevando la luz a nuestro interior y a nuestro entorno. Jesús actúa con autoridad y compasión, demostrando que la fe genuina siempre encuentra respuesta. Porque la misericordia divina no conoce límites y se manifiesta de manera personal, tocando la vida de quienes buscan sinceramente la sanación, guiándonos a comprender que la verdadera transformación no solo cambia la condición física, sino también la actitud, la visión y la manera de relacionarnos con Dios y con los demás, permitiendo que la luz divina ilumine toda nuestra existencia. La fe de los ciegos nos enseña que clamar a Dios requiere valentía, porque no se conforman con la indiferencia del mundo, ni con el silencio aparente de Dios, sino que perseveran con esperanza y confianza, recordándonos que nuestras peticiones deben surgir de un corazón firme, constante y seguro de que Dios escucha,
Y que cada acto de fe fortalece nuestra relación con Él, abriendo caminos de sanación y bendición que trascienden nuestras expectativas. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia a la palabra de Jesús. Porque los ciegos no solo claman, sino que siguen sus indicaciones, entendiendo que la fe no es pasiva, sino que requiere acción, disciplina y disposición a recibir. Lo que nos enseña que la verdadera transformación espiritual surge de la colaboración con la voluntad divina y de la práctica activa de sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. El milagro de los ciegos nos muestra que Jesús tiene poder sobre toda limitación humana y que la verdadera fe reconoce esta autoridad sin dudar. Porque la sanación y la liberación no dependen de nuestras capacidades, sino de la intervención divina que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Recordándonos que la confianza en el Señor abre los ojos del alma y nos permite percibir la vida con claridad, gratitud y plenitud, aún en medio de la adversidad. La manera en que los ciegos buscan a Jesús nos enseña que la fe debe ser perseverante y activa, porque no se trata de un llamado momentáneo, sino de un seguimiento constante que implica paciencia, confianza y disposición a aceptar la voluntad de Dios, reconociendo que cada paso de fe nos acerca a la luz, y que la verdadera sanación no solo cura los sentidos, sino que transforma el corazón, la mente y el alma, renovando nuestra vida interior y exterior con la gracia divina. Jesús pregunta a los ciegos sobre su fe, y les dice que según su confianza serán sanados. Y esto nos enseña que la fe auténtica tiene un poder transformador, que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Porque no se trata de un simple deseo, sino de una confianza plena y absoluta en la misericordia y en la capacidad sanadora de Dios. Recordándonos que la verdadera transformación espiritual solo se logra cuando nuestra fe se manifiesta en acciones coherentes, disposición sincera y entrega total al Señor, quien ilumina, guía y fortalece a quienes confían en Él. El relato nos invita a reflexionar sobre la luz que Jesús trae a nuestras vidas. Porque muchas veces permanecemos ciegos ante el bien, ante el amor y ante la verdad. Y necesitamos clamar con humildad y perseverancia, para que su gracia ilumine nuestro corazón, permitiéndonos ver más allá de nuestras limitaciones, superar la oscuridad de la duda, reconocer la acción de Dios en nuestra existencia, y vivir conforme a su voluntad con claridad, discernimiento y gratitud profunda. Cuando Jesús toca los ojos de los ciegos, nos muestra que la sanación requiere contacto personal con Él. Porque la verdadera transformación espiritual no ocurre por nuestra propia fuerza, sino por la cercanía con Cristo, la apertura a su poder y la disposición a recibir su luz. Recordándonos que la gracia de Dios se manifiesta en la entrega, la humildad y la confianza, y que solo mediante esta unión con Él podemos superar toda oscuridad, miedo y desesperanza. Los ciegos obedecen la instrucción de Jesús y salen sanos, mostrándonos que la obediencia es un elemento indispensable de la fe. Porque no basta con clamar, sino que debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Permitir que su palabra guíe cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Reconociendo que la verdadera transformación implica colaboración con el Señor y disposición a dejar que Él dirija nuestra vida.
sanando y fortaleciendo nuestro ser integral. El milagro nos enseña que Jesús es la luz que disipa toda oscuridad. Porque los ciegos que lo siguen representan a aquellos que buscan la verdad y la claridad espiritual. Mientras la multitud que observa permanece a veces en la ceguera, sin comprender el poder de la fe, la misericordia de Dios y la importancia de la obediencia. Recordándonos que cada encuentro con Cristo es un llamado a abrir nuestro corazón, reconocer nuestra necesidad y recibir su intervención transformadora con humildad y esperanza constante. La fe de los ciegos también nos invita a reflexionar sobre la esperanza. Porque a pesar de su condición, claman con confianza y esperan la intervención divina. Enseñándonos que la verdadera esperanza no se basa en circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios escucha, obra y transforma. Y que la paciencia y la perseverancia son virtudes que acompañan la fe auténtica, guiándonos hacia una vida plena, libre y coherente con la voluntad divina, aún en medio de las dificultades más profundas. El relato nos muestra también que la sanación implica un cambio integral, no solo físico, sino espiritual y emocional. Porque recibir la luz de Cristo transforma nuestra visión del mundo, nuestra relación con los demás y nuestra manera de vivir, fortaleciendo nuestra alma y guiándonos hacia la verdadera libertad. Recordándonos que cada acto de fe y obediencia nos acerca más a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Y que la gratitud y la humildad deben acompañar todo milagro recibido. La actitud de los ciegos nos enseña que la fe requiere valentía. Porque claman sin miedo, sin importarle la indiferencia de los demás. Mostrando que la verdadera relación con Dios demanda determinación, confianza y apertura de corazón. Recordándonos que nuestra oración debe ser constante, ferviente y acompañada de acciones coherentes. Porque Dios actúa sobre aquellos que se acercan con sinceridad, perseverancia y fe plena. Jesús no solo sana, sino que transforma la vida de los ciegos. Recordándonos que cada encuentro con Él cambia nuestra percepción de la realidad. Fortalece nuestra espiritualidad y nos invita a caminar con confianza, esperanza y gratitud. Porque la verdadera sanación abarca la totalidad del ser, iluminando la mente, purificando el corazón y guiando nuestras acciones hacia la coherencia con la voluntad de Dios. El relato nos recuerda que la fe auténtica es dinámica y activa. Porque no se trata solo de palabras, sino de un compromiso constante de vida, que se manifiesta en la perseverancia, la obediencia y la apertura al poder de Dios. Y que la verdadera transformación solo ocurre cuando dejamos que la gracia divina actúe sobre nosotros, iluminando nuestra oscuridad, fortaleciendo nuestra esperanza y guiándonos hacia la plenitud del amor de Cristo. El milagro nos enseña que el encuentro con Jesús requiere disposición. Porque los ciegos debieron acercarse, clamar y aceptar su palabra, mostrando que la fe no se recibe pasivamente, sino que exige acción, humildad y entrega total. Recordándonos que cada bendición divina demanda nuestra colaboración y confianza plena, permitiendo que el Señor transforme nuestra vida de manera integral, permanente y profundamente espiritual. La reacción de los ciegos tras la sanación nos enseña que la gratitud y la humildad deben acompañar todo encuentro con la gracia. Porque reconocer la intervención de Dios en nuestra vida fortalece nuestra fe,
Nos hace testigos de su poder y nos guía a vivir con coherencia, amor y compasión. Comprendiendo que la verdadera transformación espiritual se refleja no solo en lo recibido, sino en la manera de vivir y servir a los demás con fe, esperanza y caridad. Jesús atiende la fe genuina, enseñándonos que no importa nuestra condición inicial, porque lo esencial es la sinceridad del corazón, la confianza absoluta en su poder y la apertura a recibir su intervención. Y que cada paso de fe nos acerca a la luz, a la claridad y a la plenitud, fortaleciendo nuestra vida espiritual, iluminando nuestra mente y transformando nuestro corazón en un espacio digno de su amor. El relato de los ciegos nos invita a comprender que la fe requiere una apertura total del corazón, porque solo quien reconoce su necesidad puede recibir la intervención divina, y que la humildad es la llave que permite que la gracia transforme nuestro interior, recordándonos que la verdadera luz espiritual surge cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos abandonamos con confianza al poder, la misericordia y el amor infinitos de Jesús, quien siempre actúa para restaurar, sanar y guiar a quienes se acercan a Él con fe sincera. La obediencia de los ciegos a las indicaciones de Jesús nos enseña que la fe auténtica no es solo creer, sino también actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque la transformación verdadera ocurre cuando combinamos la confianza con la práctica de sus enseñanzas, permitiendo que la gracia divina fluya en nuestra vida, ilumine nuestra mente y fortalezca nuestro corazón, guiándonos a discernir, a vivir con coherencia y a ser testimonio del amor y la misericordia de Dios en nuestro entorno cotidiano. El milagro de los ciegos también nos recuerda que la esperanza es un componente esencial de la fe. Porque aunque la condición humana esté limitada por la fragilidad, el sufrimiento o la incertidumbre, clamar con confianza y esperar en el poder de Dios nos permite trascender nuestras limitaciones, fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad de reconocer y recibir los milagros que Él realiza en nuestra existencia, muchas veces de maneras inesperadas y sorprendentes. La luz que Jesús otorga a los ciegos simboliza la claridad espiritual que necesitamos en nuestra vida diaria. Porque la verdadera visión no proviene solo de los sentidos físicos, sino del discernimiento que Dios nos concede, iluminando nuestro corazón, guiando nuestras decisiones y permitiéndonos vivir en coherencia con su palabra. Recordándonos que la fe, cuando se manifiesta con humildad y perseverancia, transforma la oscuridad en claridad, la desesperanza en confianza y la debilidad en fortaleza. Los ciegos representan también la humanidad, que busca sentido y dirección en medio de la confusión. Porque muchas veces nos encontramos espiritualmente perdidos, incapaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo dañino. Y es solo a través de Jesús que encontramos luz, guía y certeza, mostrando que la fe activa y la obediencia a su palabra nos liberan de la ceguera interior, fortalecen nuestra mente y corazón, y nos permiten vivir con propósito, claridad y plenitud. Cuando Jesús toca sus ojos, nos enseña que la sanación verdadera no es solo un acto externo, sino una intervención que transforma la totalidad del ser, incluyendo nuestro pensamiento, emociones y espíritu. Porque cada milagro de Dios impacta la vida de manera integral,
guiándonos a reconocer su presencia en cada situación y a confiar plenamente en su amor. Recordándonos que la fe activa abre nuestra vida a la gracia y al cambio profundo. La obediencia a las indicaciones de Jesús nos enseña que la fe no puede ser pasiva, porque clamar a Dios implica acción, apertura y disposición a seguir su voluntad. Recordándonos que la verdadera transformación requiere nuestra colaboración consciente, permitiendo que la gracia divina fluya en nuestra vida, ilumine nuestra mente, fortalezca nuestro corazón y guíe cada decisión hacia la coherencia con su palabra, y nos haga instrumentos de luz en el mundo. Los ciegos representan también la fe que se mantiene firme frente a la adversidad. Porque aunque la oscuridad, la enfermedad o la limitación parezcan invencibles, su perseverancia demuestra que la confianza en Jesús supera toda dificultad. Recordándonos que la fe genuina no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la capacidad de mantenerse firme. Clamar con esperanza y abrir el corazón al poder sanador y transformador de Dios. Incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. La gratitud de los ciegos después de ser sanados nos enseña que cada acto de fe debe ir acompañado de reconocimiento. Porque valorar la intervención divina fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a mantener la humildad y nos recuerda que todo bien recibido proviene de su amor, no de nuestras propias acciones o méritos. Fomentando un corazón agradecido, dispuesto a compartir bendiciones y a vivir con coherencia, generosidad y amor hacia los demás. Este pasaje también nos enseña que la fe genuina transforma nuestra percepción de la vida. Porque recibir la vista simboliza la claridad interior, que nos permite discernir entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo equivocado, y nos guía a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, mostrando que la verdadera visión espiritual no depende de los sentidos físicos, sino del contacto con Cristo, quien ilumina nuestro corazón, mente y espíritu con su luz y su verdad. El milagro de los ciegos revela que la intervención de Dios es completa y abarcadora. Porque no solo sana el cuerpo, sino que renueva la fe, la esperanza y la confianza en su amor. Enseñándonos que la verdadera sanación incluye nuestra dimensión espiritual y emocional, fortaleciendo nuestra capacidad de enfrentar adversidades, actuar con coherencia y vivir con alegría, gratitud y fe, reconociendo que todo lo bueno proviene del corazón de Dios. La persistencia de los ciegos en buscar a Jesús nos recuerda que la fe requiere esfuerzo y determinación, porque el clamor constante, la esperanza inquebrantable y la humildad para aceptar la guía divina son esenciales para recibir la gracia, enseñándonos que la transformación espiritual no ocurre por casualidad, sino por la combinación de confianza, perseverancia y apertura a la acción de Dios, quien obra milagros de luz, sanación y sabiduría en aquellos que lo buscan con sinceridad. Los ciegos también nos enseñan que la fe auténtica genera movimiento, porque no se limita a esperar pasivamente, sino que impulsa a acercarse a Jesús, clamar con humildad y actuar conforme a su palabra, recordándonos que la verdadera transformación exige participación activa, coherencia, obediencia y entrega total, permitiendo que la luz divina ilumine nuestra existencia, y que nuestro corazón sea renovado por la gracia de Dios. La enseñanza principal de este pasaje es que la fe genuina transforma,
Porque quienes claman con sinceridad, perseveran y obedecen, reciben de Dios la capacidad de ver, entender y actuar con sabiduría. Mientras quienes confían solo en sus propios medios permanecen ciegos ante la verdad y la oportunidad de recibir bendición. Recordándonos que la gracia divina se recibe con humildad, coherencia y disposición a vivir según la voluntad del Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. La luz que Jesús otorga a los ciegos simboliza el discernimiento que necesitamos para reconocer la verdad, tomar decisiones correctas y vivir de manera coherente con la voluntad divina. Recordándonos que cada encuentro con Cristo abre nuestros ojos, ilumina nuestro corazón y guía nuestros pasos, enseñándonos que la verdadera visión espiritual requiere fe activa, obediencia, humildad y perseverancia, permitiéndonos caminar con certeza, esperanza y alegría en la senda de la salvación. Jesús muestra que la sanación de los ciegos es también una manifestación de su autoridad divina, porque todo milagro proviene del poder de Dios y de su misericordia infinita, y que la fe verdadera se reconoce cuando el corazón del hombre se abre a recibir sin reservas, dejando de lado el orgullo, la desconfianza y el temor, permitiendo que la gracia divina ilumine nuestra vida, transforme nuestra visión espiritual y nos enseñe a vivir conforme a la voluntad del Padre, con gratitud, humildad y alegría profunda. El clamor de los ciegos nos recuerda que la oración debe surgir de un corazón sincero, dispuesto a reconocer su necesidad y a abrirse a la intervención de Dios. Porque la fe activa exige humildad, perseverancia y valentía, enseñándonos que no basta con pedir, sino que debemos acompañar nuestras súplicas con confianza, disposición y obediencia, permitiendo que la luz de Cristo transforme nuestra oscuridad interior en claridad, discernimiento y paz. La obediencia de los ciegos refleja que la fe verdadera se manifiesta en acción, porque seguir la instrucción de Jesús implica aceptar su guía, su autoridad y su poder transformador, recordándonos que la gracia divina fluye plenamente cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida sean renovados, fortaleciendo nuestra espiritualidad y nuestra capacidad de vivir en coherencia, amor y servicio. Este pasaje nos enseña que la esperanza es un elemento fundamental de la fe, porque los ciegos, a pesar de su limitación, buscan con confianza y no se rinden ante la dificultad, recordándonos que la verdadera esperanza no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios escucha, actúa y transforma nuestras vidas, fortaleciendo nuestra perseverancia y nuestra capacidad de vivir con alegría, fe y gratitud aún en medio de las pruebas más difíciles. La luz que Jesús otorga simboliza la claridad interior. ¿Qué necesitamos para discernir la verdad? Tomar decisiones correctas y vivir de manera coherente con la voluntad divina. Porque sin la luz del Espíritu, nuestro corazón permanece en la ceguera del pecado, la duda y la confusión. Y solo al acercarnos a Cristo con fe, perseverancia y obediencia, podemos recibir la visión que ilumina nuestra vida, fortalece nuestra fe y nos guía hacia la plenitud de la gracia. El milagro revela que Dios actúa sobre toda limitación, y que ninguna circunstancia, enfermedad o dificultad puede impedir que su poder se manifieste en nuestra vida.
recordándonos que la fe genuina confía en Él sin reservas. Porque la transformación espiritual no depende de nuestros méritos, sino de la entrega total, la humildad y la apertura a recibir su intervención, permitiendo que la luz divina transforme nuestro interior, nuestra mente y nuestras acciones. La perseverancia de los ciegos nos enseña que la fe requiere esfuerzo constante, porque no basta con un instante de oración, sino que debemos mantener nuestra confianza en Dios, actuar con coherencia y esperar su intervención con paciencia y humildad, reconociendo que cada paso de fe nos acerca a la claridad, la libertad y la plenitud que solo Él puede otorgar, transformando nuestra vida de manera integral y permanente. Jesús demuestra que la sanación no es solo física, sino también espiritual y emocional. Porque recibir la vista representa la apertura del corazón, la claridad del pensamiento y la renovación del espíritu, mostrándonos que cada milagro de Dios impacta la totalidad de nuestra existencia, y que la verdadera transformación requiere fe, obediencia, humildad y disposición a dejar que Él guíe nuestra vida, fortaleciendo nuestra capacidad de amar, perdonar y vivir con coherencia divina. El pasaje nos enseña que la gratitud debe acompañar todo acto de fe, porque reconocer la intervención de Dios en nuestra vida fortalece nuestra relación con Él. Nos recuerda nuestra dependencia de su gracia, y nos guía a vivir con humildad, coherencia y amor, permitiéndonos ser instrumentos de su luz y testimonio de su poder transformador en nuestro entorno. Y que cada bendición recibida se convierte en motivo de servicio, gratitud y adoración. La fe de los ciegos nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad. Porque solo quien reconoce su debilidad y su necesidad puede recibir la gracia. Y que la verdadera confianza en Dios se manifiesta en clamar con sinceridad, obedecer sus indicaciones y vivir en coherencia con su voluntad, permitiendo que la luz divina transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida cotidiana, guiándonos hacia la plenitud de la fe, la esperanza y el amor. Jesús nos muestra que su intervención no conoce límites, porque la sanación proviene de su poder divino y de su misericordia infinita, y que todo milagro es fruto de la fe genuina, la obediencia y la entrega, enseñándonos que la transformación espiritual es integral, abarca nuestra mente, corazón y espíritu, y nos invita a vivir en coherencia con su palabra, fortaleciendo nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de amar y servir a los demás. El clamor de los ciegos nos enseña que la oración debe ser constante, ferviente y acompañada de confianza total, porque sólo así podemos recibir la intervención divina que ilumina, fortalece y transforma, recordándonos que la verdadera fe no se limita a palabras, sino que se manifiesta en acciones coherentes, perseverancia y apertura al poder de Dios, permitiendo que su gracia transforme nuestra vida de manera profunda, integral y permanente. La obediencia de los ciegos nos enseña que la fe requiere acción y entrega, porque el milagro no se produce solo por el clamor, sino por la disposición a seguir la guía de Jesús, recordándonos que la verdadera transformación espiritual surge de la colaboración con la voluntad divina, permitiendo que su gracia ilumine nuestro corazón, fortalezca nuestra mente y guíe nuestra vida hacia la coherencia, el amor y la plenitud. Este pasaje nos invita a valorar la perseverancia en la fe, porque los ciegos no se rinden ante la dificultad,
sino que buscan con determinación la intervención de Jesús. Recordándonos que la verdadera fe no depende de circunstancias favorables, sino de la confianza absoluta en el poder y la misericordia de Dios. Fortaleciendo nuestra esperanza y capacidad de vivir con alegría, gratitud y coherencia en cada situación. La luz que Jesús otorga simboliza el discernimiento espiritual, porque nos permite distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y nos guía a vivir de manera coherente con su voluntad. Recordándonos que la verdadera visión espiritual no depende de los sentidos, sino de la apertura al poder de Dios, quien ilumina nuestra mente, transforma nuestro corazón y fortalece nuestra vida con su gracia infinita. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.